Rafa. Vale, bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Soy José Carlos Jiménez, soy el vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta. Y bienvenidos a esta nueva jornada o esta nueva sesión, este nuevo encuentro que realizamos digitalmente por las circunstancias, que esperamos retomar pronto en modo presencial. El evento se viene en la línea de actos que ya comenzamos a realizar el año pasado, de tener encuentros significativos, de conexión y puesta en conocimiento de iniciativas bueno, pues mecánica en la que, distintas formas en las que se produce la colaboración público-privada, y dentro también de la idea de reforzar el papel del ingeniero de telecomunicación y de las tecnologías de la información y las comunicaciones dentro de la sociedad y todo el impacto que genera. Hoy en particular tenemos el placer de asistir al evento que hemos organizado sobre digitalización para la sostenibilidad, centrados en el proyecto, un proyecto precioso y muy significativo a nivel internacional, como va a ser el eCity de Cartuja, que ya es una realidad, como nos van a contar posteriormente. Y es un proyecto, bueno, pues que lidera la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Transformación, Economía, Industria, Conocimiento y Universidad de la Junta de Andalucía, como decía, la Agencia Andaluza de la Energía, y el Ayuntamiento de Sevilla y el Parque Científico Tecnológico de Cartuja, y por supuesto Endesa, ¿no? Aparte de muchas otras empresas que colaboran como socios dentro de esta iniciativa. El proyecto, bueno, pues sin entrar en detalle, que nos lo contarán más ahora después Rafael, pretende probar o testar y demostrar que es viable un modelo de ciudad, un ecosistema abierto digital, descarbonizado y sostenible, en el que se ha puesto el Parque Científico y Tecnológico de Cartuja como escenario de operaciones para demostrar toda esa viabilidad y demostrar que es un proyecto viable, posible y real que se puede llevar a cabo, ¿no? Huyendo de otros modelos en los que, bueno, pues nos quedamos más en la teoría, pues aquí se va a conseguir todo en realidad. No me voy a extender mucho más. El Colegio de Ingenieros de Telecomunicación colabora en el proyecto igualmente, perteneciendo activamente en los grupos de trabajo que se han planteado de energía, movilidad sostenible, edificación, digitalización y comunicación y participación. Sin más, doy paso a don Pablo Cortés, que es secretario general de Empresa, Innovación y Emprendimiento de la Consejería de Transformación, y él nos presentará también a nuestro ponente, al que agradecemos su presencia también, a Rafael Sánchez Durán, director general de Endesa en Andalucía. Si quieres, adelante, Pablo, por favor. Pues muy bien, un placer, como siempre, estar en el colegio en un acto como este tan interesante, en el que nos va a permitir que Rafael Sánchez Durán nos cuente su visión integradora del proyecto eCity, ¿no? como proyecto marco para la digitalización, para la sostenibilidad, precisamente la transición digital, precisamente la transición hacia la sostenibilidad, teniendo en cuenta el cambio climático, son políticas fundamentales y que vienen desde todos los sectores, vienen desde todos los ámbitos, vienen desde Europa, vienen desde el propio Estado de España y vienen también desde el Gobierno de Andalucía con un impulso muy decidido para los próximos años. Va a haber una gran disponibilidad de fondos en este campo, vía los nuevos programas de Next Generation, pero también los programas habituales del presupuesto de la Unión. Y por lo tanto va a ser un espacio de trabajo en el cual van a encontrar muchísimo empleo nuestros profesionales y en concreto también van a tener un gran campo de trabajo los ingenieros de telecomunicación. Es importante darse cuenta que la gran parte del consumo de energía y también la emisión de CO2 precisamente viene del ámbito de las ciudades, que pueden ser responsables hasta del 70% según los estudios que presentan estas cifras como contribución a ese consumo de energía y a esa emisión de gases de CO2. En este sentido, y el programa marco que establece la Unión Europea en la fecha del 2030 para trabajar en ese avance hacia la descarbonización, pues este proyecto, el proyecto eCity, busca avanzar y adelantarse a su tiempo.
mediante 4 ejes fundamentales que surgieron a partir de ese convenio de colaboración público-privada que antes comentaba entre Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Sevilla, Parque Científico Tecnológico Cartuja y Endesa, para trabajar en el ámbito de la energía, trabajar en el ámbito de la movilidad, trabajar en el ámbito de los edificios sostenibles y con una plataforma horizontal de digitalización que permitiría el trabajo en estas diferentes verticales. Las distintas entidades que promovían este convenio y que luego Rafael nos podrá comentar con mucho mayor grado de detalle y precisión, pues trabajaban en los diferentes ámbitos de alguna forma con un papel de mayor liderazgo, aunque trabajamos todos de forma unida y en colaboración. En el ámbito de la energía tiene un papel de liderazgo y en el conjunto del proyecto, indiscutible, la compañía Endesa, el impulso de esta planta fotovoltaica de 50 megavatios que permitiría a su vez avanzar en el ámbito de la sostenibilidad en los diferentes edificios de Cartuja, proyecto de sostenibilidad de edificios que estaría liderado por la parte de la Agencia Andaluza de la Energía y que a su vez también permitiría avanzar en el ámbito de la movilidad, tratando de que fuera de tipo eléctrico, lógicamente, a través de lanzaderas desde los posibles parking hacia lo que sería la zona del Parque Científico Tecnológico y a su vez también posibilitando que los propios vehículos eléctricos pudieran entrar y buscando esa descarbonización del recinto. Esto estaría a su vez liderado lógicamente por la parte del ayuntamiento del grupo que impulsó el convenio. Y luego también, por supuesto, estaríamos en la parte de la digitalización, en especial desde la transformación, desde la Consejería de Transformación Económica, trabajando, como os señalo también, en colaboración con todas las entidades, pero tratando de trabajar con esa plataforma y también colaborando con Telefónica, en la cátedra telefónica en esa plataforma basada en Fireware que permitiera el desarrollo de las diferentes aplicaciones en las distintas verticales. En el proyecto nos encontramos ahora mismo a la búsqueda de financiación, tenemos el compromiso de las partes, pero existen y surgen y aparecen diferentes programas que pueden dotarnos de fondos para aplicar bien y con un gran grado de ambición el proyecto. Está por una parte el programa Green Deal, pero luego también tenemos, como te decía al principio, el plan de recuperación de los fondos de Next Generation, donde el proyecto ha sido presentado. Lo ha presentado la Junta de Andalucía a través de una iniciativa denominada ATIS, que busca precisamente estos territorios sostenibles a modo de banco de pruebas en los diferentes espacios productivos de Andalucía y diferentes parques científico-tecnológicos. Pero para ello, el Parque Científico-Tecnológico de Cartuja es el primer abanderado del proyecto y es el que lleva más tiempo trabajando y en el que estamos avanzando de una forma más decidida a través de este convenio que desarrollamos en noviembre del 2019, pero que estamos trabajando de manera intensa. Bueno, los detalles, como señalaba, los va a dar con muchísima mayor precisión Rafael Sánchez Durán, que es el ponente en el día de hoy, y que voy a hacer unas breves pinceladas de su perfil. Digo breves pinceladas porque tiene un perfil tan amplio que es difícil poder darlo en 5 minutos y lo relevante es precisamente que nos pase a contar el proyecto. Él es el nuevo director general de Endesa, el territorio sur de Endesa, que abarca Andalucía, Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, para que os hagáis una idea del tamaño del espacio que recae bajo su responsabilidad, y lo es desde finales de agosto del pasado año. Yo me incorporé a mediados de septiembre también del pasado año a la Secretaría General, así que casi que hemos llegado de la mano a nuestras nuevas responsabilidades, lo cual me congratula porque llegar de la mano de alguien con un perfil y con una valía como él, pues siempre es algo positivo y que uno agradece sin duda. Llegaba a sustituir a Francisco Arteaga, que llevaba más de 12 años, alrededor de 12 años en el puesto. Luego, en un equipo muy asentado, el que estaba trabajando. Y viene un perfil como el de Rafael, que es un perfil muy orientado precisamente a estos nuevos aires que vuelan y que llegan, como decía al principio. Tiene una gran experiencia en el ámbito de la digitalización, tiene una gran experiencia, lógicamente, en el ámbito de la energía y tiene una gran experiencia en el ámbito de la sostenibilidad. Luego, es un perfil perfectamente adecuado para los años que vienen por delante. Él es doctor por la Universidad de Sevilla en Ingeniería Informática, es también licenciado en empresariales y además tiene un MBA por el Instituto San Telmo, por lo cual, para el cargo que ocupa, como podéis ver, el perfil es idóneo y, por lo tanto, extraordinariamente relevante y seguro que le será de gran utilidad toda esa formación. 25 años trabajando en el ámbito de la energía y 5 años también trabajando en el ámbito de las telecomunicaciones, cuando desde Endesa, que comenzó en el año 91 como becario, fue progresando en la compañía hasta que pasó durante ese periodo con la iniciativa que puso Endesa con Supercable al ámbito de las telecomunicaciones, de ahí le llevó a una y durante ese periodo, tras ese periodo de 5 años, volvió de nuevo al sector de la energía, volvió de nuevo a Endesa.
Ha estado en ciudades como Barcelona, como Madrid, se ha movido por todo el territorio y volvería a Sevilla a partir del año 2017 de la mano de Francisco Arteaga para hacerse cargo de la Dirección de Desarrollo y Relaciones Institucionales de la compañía. El proyecto eCity que presenta, además, en gran medida es una obra personal, en el sentido que es como la aplicación del desarrollo industrial de su proyecto de tesis doctoral. Así que, por lo tanto, es un perfil que desarrolla una tesis doctoral en el ámbito de la investigación, pero que además con vocación de su aplicación, lo cual es de extraordinaria relevancia y algo que debería suceder con muchísima más frecuencia en la empresa y en la industria, y algo que tratamos de promover desde la Consejería de Transformación Económica. Es decir, esos perfiles con formación de investigación, pero luego también con esa aplicación industrial que redunde finalmente en la sociedad. Bueno, la compañía que tiene la responsabilidad ahora de gestionar desde este territorio sur, algunas pinceladas de datos, tiene un equipo de más de 2.300 empleados, pero 10.000 empleos indirectos de compañías vinculadas a la propia Endesa y que trabajan de alguna forma en el sector de la energía, lógicamente, y que buscan además dar servicio a más de 4,5 millones de clientes, lo cual es una cifra verdaderamente abrumadora. Y supone el 38% de los clientes totales de la compañía energética en España, distribuyendo el 42% de esta energía. Por lo tanto, un reto al que viene haciendo frente desde el mes de agosto, pues de un tamaño muy destacable. Tamaño equivalente a su perfil, como el que he venido esbozando. Pero, y por terminar con algunos apuntes de perfil personal de Rafael, ¿no? Una persona tremendamente emprendedora en su vida y en su permanente actividad. Es una persona al que le encanta la inteligencia artificial, le encanta el mundo del Big Data, de la gestión de los datos, del Business Analytics. Es una persona que cuando tiene alguna hora libre está siguiendo un curso de programación en Python, lo que da una imagen de aquello en lo que emplea el tiempo libre. Y luego es una persona que le encanta y verdaderamente de todo el mundo vinculado al espacio, ¿no? Ha seguido de forma permanentemente, casi al minuto, toda la misión Perseverance en Marte. Y por lo tanto es un perfil tan polifacético que yo creo que vamos a disfrutar de una presentación enormemente interesante y a la que no le robo más tiempo porque lo importante es escuchar lo que nos quiere y nos tiene que comentar ahora. Así que, Rafa, muchas gracias. Adelante con la presentación. Pablo, eres un hacker, no sé de dónde has sacado tanta información, o sea que, pero ya me contarás a ver esas averiguaciones incluso de la parte de las expediciones a Marte, ¿no? Bueno, se ve que el cariño es compartido, es mutuo y además a Pablo, pues mi admiración profesional que es inevitable porque le conocemos además desde hace mucho tiempo, muy vinculado también al ámbito académico y en ese recorrido pues le han dado este reconocimiento también en esta consejería. A José Carlos, agradecerle también la invitación al Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones porque también que veis con el cariño que regreso, ¿no?, a este colegio, ¿no? Aún no siendo colegiado por no provenir de las telecomunicaciones en origen, sí me he estado moviendo pues desde Barcelona hasta aquí Sevilla, desde la oportunidad que me dio José Carlos Serrano, que lo tenemos también entre los asistentes, desde Supercable hasta lo que fue AUNA, AMENA y mi paso por Barcelona y esas noches de las telecomunicaciones en ambas ciudades que me trae magníficos recuerdos, ¿no? Bueno, el mundo ha cambiado, ¿no? Y yo soy un bicho un poco raro, un híbrido entre la parte eléctrica, la parte más digital, pero voy a tratar de contaros y al mismo tiempo entusiasmaros con lo que puede ser esta propuesta. Esta propuesta, la singularidad que tiene es que es como la punta del iceberg de lo que va a ser la transformación de las ciudades a futuro. Lo que Pablo comentaba como Andalucía Territorios Inteligentes no deja de ser una iniciativa que pretende la réplica de esto que os vamos a contar. Vais a ver que no es un proyecto cerrado, no es un proyecto de Endesa y la Junta y el Ayuntamiento, sino es un proyecto abierto. Esa colaboración voy a tratar también de explorarla dentro de la presentación. Y sin más, pues me voy a meter de lleno, ¿no?, para que también nos deje algo de tiempo para lo que pueda ser el debate posterior. El claves del mundo, ¿qué es lo que nos rodea, ¿no? Esta es una primera reflexión que quería compartir con vosotros, que el mundo en su proceso de urbanización, de pasar a megaurbes, a grandes ciudades, más del 70% de la población vivirá en ciudades, ¿no? Es algo que se da ya en el mundo actual y occidental, pero
esto imprime una serie de enormes retos a lo que son los suministros eléctricos, el agua, alimentación, la movilidad. Ese es un primer elemento que nos va a seguir. Y por ahí ese comentario que también hacía Pablo, de se van a concentrar todos los esfuerzos de concentración de gases de efecto invernadero, de grandes retos del clima, de polución en las ciudades. Por ello, la descarbonización, que es un segundo elemento en esas claves de futuro, va a ser el motor de la energía. La energía ya no puede moverse en base a combustibles fósiles. En ese escenario sostenible y de futuro de descarbonización, más del 80% de toda esa nueva capacidad de generación va a tener su origen en la energía renovable, una energía renovable de menor potencia, más pequeña, distribuida. Con lo cual, el vector eléctrico, la electricidad como parte de la solución de abastecimiento a todos los usos energéticos finales que tiene hoy en día, desde un ciudadano hasta una empresa, pues van a ser los elementos que muevan ese proceso de descarbonización. Por eso voy a insistir también mucho que este proyecto va de tener una isla eléctrica descarbonizada y renovable, que se sitúa en un contexto único, es una isla absolutamente rodeada pues por el río, por 2 subestaciones, con la capacidad de ser un sistema eléctrico aislado donde vamos a poder probar esa componente energética eléctrica descarbonizada y ese entorno de digitalización, que los 2 elementos finales de esas claves de futuro que estáis viendo, pues son también otros motores que van a acompañar todo ese proceso de descarbonización. Se oye frecuentemente hablar de transición energética y transformación digital. Es un binomio que va a aparecer conjuntamente en el ámbito de las ciudades. ¿Por qué? Porque la digitalización va a permitir un mayor uso, de forma más intensiva, todo lo que puedan ser los recursos distribuidos, esos activos, que van a dotar de flexibilidad, que es el último elemento que aparecerá en todo este puzzle invisible que van a tener nuestras ciudades. El entorno urbano sometido a presiones sanitarias, presiones de alimentación, junto a esa transición energética y esa digital, son lo que componen lo que llamamos los retos de la sostenibilidad. Nosotros tenemos que avanzar hacia una ciudad sostenible. Entonces, voy a tratar de estructurar mi presentación en estos 3 grandes bloques, hablar un poco de sostenibilidad, un poco de digitalización, para meternos de lleno en el proyecto para que veáis qué pretende hacer esta iniciativa en el Parque Científico Tecnológico de la Cartuja. Empezando por la sostenibilidad. Casi todas las consultoras que están haciendo hoy en día escenarios de descarbonización a largo plazo, y ese largo plazo yo lo sitúo entre el 2030 y el 2050, sitúan que los gases de efecto invernadero tendrán que reducirse del orden de un 50% al año 2030 y cercanos a un 90% en el año 2050. Y esto inevitablemente lo tiene que resolver la electricidad y la renovable. Ese conjunto de soluciones pasando al mundo eléctrico y renovable son las que van a permitir esa descarbonización de medio y largo plazo. Pues bien, el Joint Research Center, que también lo tenemos ubicado en el proyecto y en la isla de la Cartuja, una entidad, como sabéis, de referencia para todo lo que son los estudios y análisis de la propia Comisión Europea, establece este horizonte en la parte derecha de escenario de descarbonización y rango de incertidumbre, es lo que le llaman a este conjunto de líneas hacia el 2050, que lo que establecen es si podemos o no alcanzar ese grado de descarbonización de aproximadamente el 90, el 95% a mediados de siglo. Las consecuencias climáticas que tendrían, prefiero no entrar en esta exposición, pero todo lo que rodea el proceso de la descarbonización va de estas proyecciones y de estos escenarios. Pues bien, haciendo un análisis de esa descarbonización y volviendo a recurrir a los diferentes estudios que se han realizado, donde se compara la descarbonización con el grado de entrada de la electricidad en ese vector, en ese proceso de mayor peso en la energía final, se llega siempre a una afirmación, y es esa diagonal que aparece en este doble eje que refleja estudios con descarbonización y con grado de electrificación. El gran reto que tiene Europa, el gran reto que tiene España en su escenario de largo plazo presentado por el MITECO en el 2019, es duplicar el peso de la electricidad. Y tendríamos que estar pasando de un 22 o 26% para el caso de España hasta un 52 o 62% a mediados de lo que es el presente siglo, el 2050. Pues bien, este proceso de electrificación es la vía para que se pueda incorporar a los sectores difusos. Los sectores difusos se conocen como el transporte y la edificación fundamentalmente en el ámbito de lo que nos afecta a la ciudad,
el grado de entrada de renovables y el grado de mejora de la eficiencia energética van a pasar porque incremente ese peso de la electricidad en la energía final. A la situación de partida que se han ido realizando estos estudios, prácticamente entre 2015 y 2020, toda Europa tiene un bajo peso de la electricidad en los diferentes usos. Nosotros nos vamos a centrar en el ámbito de la ciudad fundamentalmente en edificios y en transporte. Aquí estáis viendo que en edificios pues sí podemos contar en torno a un 34%, que es un valor superior en España, y el transporte es prácticamente insignificante. O sea, el transporte, la presencia de la electricidad se queda limitada pues, a lo que pueden ser metro, buses eléctricos en una mínima escala, pero el transporte por carretera, que es el principal elemento emisor, pues prácticamente no ha contado todavía con la presencia de la electricidad como fuente energética. Y a futuro, y centrándonos en lo que son los ámbitos de ciudad, por eso tengo subrayado aquí en esta gráfica edificios y transporte, tendremos que alcanzar ese grado de penetración que se acerque o supere el 60% que antes mencionábamos. Pues bien, ¿qué tiene que ver todo esto respecto al proyecto de la Cartuja? Pues que necesitamos un sandbox. ¿Y qué es un sandbox? Pues es un concepto controlado donde la tecnología, donde la regulación, donde la implicación de las partes en estas alianzas que antes comentaba Pablo, público-privada, pues puedan desarrollar un entorno donde consigamos ver ese futuro para ir viendo cómo en el paso del modelo actual a ese modelo necesario y futuro vamos a ir superando determinadas barreras porque las barreras están todas por en medio y la transformación de las ciudades no se produce de manera artificial. Tiene que ser a base de iniciativas como la que os vamos a contar. Hay una fuente energética limpia y local que es fundamentalmente el sol. O sea, en un entorno urbano, el sol va a ser la fuente en modo autoconsumo, en modo de pequeñas plantas fotovoltaicas distribuidas en nuestro entorno, sean en aparcamientos, en zonas que no estén utilizadas por los edificios. Va a ser el elemento fundamental para lograr esa descarbonización dentro de lo que es el concepto de la ciudad sostenible. Entrando en algún concepto de la digitalización, antes de meternos en todo lo que es la presentación del proyecto, aquí quería traer a capítulo lo que es el concepto de plataformas, ¿no? El concepto de plataforma y muy asociado también a ese modelo de cuarta revolución industrial, que como sabéis, Klaus Schwab en el año 2016 presentaba en un libro precisamente enunciado con ese título, la cuarta revolución industrial. Lo único que viene a presentar es ese papel transformador de la digitalización en formato plataforma, en formato de incorporación a los diferentes usos, en esa rueda compleja de diferentes recursos y aplicativos que puedan tener las telecomunicaciones y la digitalización en ese entorno, pero también quedémonos con esa parte de la izquierda que trata de reflejar que esas plataformas no han estado ubicadas en nuestras áreas de relación. Esas áreas me refiero a Europa fundamentalmente. Como bien conocéis, hay muchas plataformas en la costa este americana, en la costa oeste, en Asia, y fundamentalmente en Europa somos receptores y utilizadores de lo que son estas plataformas que necesariamente están cambiando el modelo productivo. Pues bien, en el sector eléctrico también entran e intervienen esas plataformas, o sea, pasando de un modelo centralizado y con combustibles y tecnologías del pasado, fósiles, que tiene que migrar hacia un modelo renovable, distribuido, donde la agregación de la demanda, donde la flexibilidad son elementos que van a empezar a sonar, pues necesariamente, y trato también un poco de reflejar esas plataformas en cómo se traduciría en la interpretación dentro del sector eléctrico, esta sería un poco la conexión digital y sector eléctrico. Vemos que por un lado el sector está haciendo un esfuerzo hacia la sostenibilidad, todo el parque nuevo de generación se va cerrando el tradicional, como puede ser el carbón, y se va abriendo todo en un proceso de descarbonización basado en fuentes renovables, donde también la eficiencia energética cuenta como un cuarto combustible, es un combustible adicional, ese negavatio, ese hecho de no consumir lo que no sea necesario dentro de nuestros usos, y aparece también el papel dentro de lo que son las redes, además de las redes de comunicaciones, las redes eléctricas, que van a otorgar un nuevo papel a la distribuidora, por eso ahí aparece esa frase del nuevo rol del DSO,
donde el mundo Smart Grid, donde el mundo de las redes inteligentes se van a convertir en el habilitador, en el enabler de lo que son estos recursos energéticos distribuidos, y que junto con una sofisticación de servicios que van a aparecer a largo plazo, sacando digamos, el mundo energético de lo que es el puro commodity, vamos a ir a ese modelo descentralizado. Fijaros que hemos cambiado el concepto. Del consumidor hemos pasado al prosumidor. Ese prosumidor es un consumidor con capacidad de generar parte de su energía, parte de su instalación va a estar dedicada a estar produciendo sus propios recursos energéticos en las horas centrales del día, en lo que pueda estar obteniendo de ese sol que antes mencionábamos, pero va a cambiar de carácter. Pues bien, cuando ese prosumidor avanza hacia los servicios energéticos a los que llamamos inteligentes, a los servicios basados en la digitalización, basados en esas plataformas, basado en el smart metering, basado en toda esa capacidad que puede tener el mundo digital, al prosumidor le llamamos transumidor. O sea, el transumer es una evolución del prosumer donde la parte digital empieza a interactuar porque puede ofrecer de manera transactiva todo lo que son sus excedentes, sus recursos a diferentes horas del día y donde esa conexión entre lo físico y el modelo compartido pasa por lo digital necesariamente. Entrando ya de lleno en el proyecto para que entendáis qué pretende hacer el entorno del Parque Científico Tecnológico sobre la isla de la Cartuja. En el año 2025 queremos tener una isla que sea 100% renovable, 100% eléctrica y autosuficiente. Este concepto de autosuficiencia es el que va a permitir que en su conjunto tenga la concepción de un modelo eléctrico y aislado como puedan ser las soluciones de futuro tanto en redes inteligentes como en microredes aisladas. El hecho de que las ciudades necesitan en este momento de pandemia alguna palanca, alguna clave para la reactivación, nosotros lo que queremos dejar aquí un poco es el mensaje que la transformación de las ciudades, esa transformación se puede entender como la rehabilitación de las ciudades, tengan un concepto de motor económico, motor para la reactivación. Pues bien, el flujograma de proyectos que antes comentaba Pablo, que pretende tener primero 4 grupos en funcionamiento con una coordinación absoluta entre ellos y además liderados por cada uno de los firmantes que tuvimos en ese papel inicial en el proyecto. Deciros que el de energía, bueno, pues que sí está siendo liderado por Endesa, el de transporte es el ayuntamiento, el de edificio es la Agencia Andaluza de la Energía, como antes se comentaba, y por supuesto el digital, precisamente dirigido por Pablo, que yo creo que también debemos de invitarle a que en cualquier momento del debate nos dé su visión, pues que va a ser el grupo horizontal que él mencionaba y que va a pasar por una serie de fases con una serie de elementos en todo este puzzle que hemos tratado de simplificarlas en esta gráfica, una simplificación compleja como estáis viendo, pero que yo en este momento lo que voy a tratar de daros es la visión de la fase 1 simplemente, por no hacer demasiado complejo el entendimiento del proyecto. La fase 1 lo que pretende es poner los cimientos, o sea, sin una apuesta clara de inversión sobre lo que pueda ser la dotación de un aparcamiento inteligente, una red, por supuesto, que pueda mover ese flujo eléctrico, una reordenación interna del transporte, los edificios haciendo su rehabilitación y la capa digital, no podríamos estar haciendo el proyecto. Y no somos 4 entidades que están junto con el PCT, que es el receptor de toda esta iniciativa, Luis Pérez, que también le tenemos entre los asistentes, que puede también responder perfectamente a ese objetivo de atracción que puede conseguir el parque con este proyecto tecnológico. Lo que sí quiero deciros es que está abierto a la colaboración de más de 50 entidades que ya se encuentran adheridas al proyecto, como es el propio colegio. ¿Por qué? Pues porque esto no es algo que ni los más listos ni los que más recursos puedan estar aportando, sino esto es un proyecto de innovación abierta y de redes de colaboración. Cuando uno va en solitario y con una innovación cerrada, llega hasta donde puede. Podrá tener una patente, podrá haber hecho una solución, pero es en la innovación abierta, que es un entorno colaborativo muy enfocado hacia el exterior. Y es, sobre todo, cuando se configura un ecosistema de redes de innovación donde realmente aparece la magia, donde realmente aparece la solución.
Pues bien, esas entidades que están adheridas al proyecto están participando, como Pablo comentaba, en los diferentes grupos de trabajo que al mismo tiempo cuentan con una oficina técnica ofrecida por Endesa, con personas que están dedicadas a coordinar cada uno de estos grupos de trabajo y con la pretensión de que vayamos evolucionando en cada uno de ellos. Pues bien, para no consumir tampoco mucho más tiempo, en el de energía os voy a dar los breves flashes que tenemos en avance, que fundamentalmente me voy a centrar en el parking fotovoltaico, en el Smart Lighting y la parte de monitorización. En este punto, el eCity es una Smart City. O sea, es evidente que tenemos que hablar de, hay una red eléctrica, hay unos consumidores donde 50 representan más del 80% de esa demanda energética anual cuantificada en unos 100 gigavatios hora al año. La punta de demanda se suele celebrar en el mes de julio, coincidiendo con la temperatura de verano, con una punta de 18 megavatios, y esta demanda tiene que estar en un primer momento reducida por lo que son los conceptos de eficiencia energética. Es decir, antes de hablar de cambio de mix eléctrico, vamos a hablar de reducción y de poner en cintura a todos estos edificios, que la mayor parte pues, pueden tener el tiempo desde la Expo 92 hasta nuestros días, pero que requieren de una actuación. Una vez que están ajustados en un modelo desde un 35 a un 40% de reducción, pasamos a pensar en la producción, y esa producción va a ser desde el punto de vista de autoconsumo en todo el momento donde se pueda estar utilizando, y también en diferentes espacios como pueden ser los aparcamientos, donde vendrá ese aporte. Ahí estáis viendo ya en la parte central lo que puede ser lo obtenido por esa producción local y autóctona renovable, que en algún momento determinado también podremos estar utilizando, pasando de las horas y el excedente de máxima concentración en las horas centrales a lo que es la noche. Pues bien, además de eso, y por el hecho de ser un sandbox, en ese sandbox podemos estar haciendo prototipos de mercado futuro basados en la electricidad flexible y agregada. Y en eso podemos hacer un contexto de una microred que ahí estáis viendo que podemos tener pues, desde la escuela de ingenieros como un productor, un prosumidor, a diferentes consumidores, como puede ser la tecnoincubadora que tiene el PCT, diferentes recursos energéticos, pero que con la participación de esa microred, con ese nuevo rol del DSO, vamos a ir accediendo a un futuro mercado mayorista donde el papel del agregador, donde el papel de la flexibilidad, es decir, estar agrupando cargas de diferentes edificios y usuarios, haciendo que la flexibilidad tenga un precio y tenga un valor, pues que vayamos pasando a algo que supere la fase actual de lo que es puramente la comercialización. ¿Dónde aparecen los elementos de captación en este grupo de la información necesaria para la digitalización? Y yo aquí me remito a las iniciativas que han tenido los diferentes grupos de Smart City, todos provienen del Ministerio, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, y voy a hacer referencia simplemente a la iluminación. La norma UNE 178, la 401, va a permitir que de las luminarias que tiene en la cartuja, aplicando, esta es la norma UNE, la norma que, como sabéis, se ha estado trabajando muchísimo tiempo atrás con las asociaciones como las vuestras, pues pretendemos que la farola sea el elemento invisible de sensorización dentro del parque. Y para ello, el propio ayuntamiento ya tiene preparada pues, una convocatoria de soluciones que lo que pretenden es que el elemento iluminación, farola, que tendrá que ser, por supuesto, LED y eficiente, pues sea el que albergue una serie de características del mundo digital, como puede ser pues, desde cámaras de seguridad, que permitan contar pues, el número de aparcamientos que puede tener en la zona disponible, pasándolo a una aplicación. Por supuesto, albergar las tecnologías de conectividad, sean 5G, LTE, LoRa. O sea, estaremos hablando de un elemento al que yo le asocio siempre como el caballo de Troya, ¿no? Ese es un elemento invisible para lo que es el ecosistema urbano, pero que va a albergar muchas funciones que son mucho más importante y van mucho más allá que la propia y mera iluminación, incluso hasta pudiendo ser un elemento de infraestructura de carga, de bicicletas, de vehículos y de todos estos elementos que van a aparecer también en la movilidad. Entrando en el transporte, el grupo de transporte he hecho referencia sobre todo a ese aparcamiento, es un aparcamiento de más de 8.000 plazas. Este grupo pertenece
y lidera el propio ayuntamiento como por dotar y reurbanizarlo, todo lo que es el planteamiento. Hay unos principios relacionados con las nuevas corrientes del nuevo Bauhaus que se está imponiendo e impulsando desde Europa. Y yo aquí los mensajes que quisiera daros son simplemente, primero, durante este periodo de pandemia, y esto permitidme que haga un breve paréntesis también con este mensaje, hemos visto nuestras ciudades vacías, desgraciadamente por la coyuntura sanitaria, pero limpias también. Y esto es simplemente lo que estáis viendo, viene a ser el flujo de las principales ciudades de un estudio que tenéis abajo la identificación, el City Mapper Mobility Index, que lo que viene a hacer es ver la movilidad desde un punto de vista de plataformas de cómo se han comportado. Bueno, pues en ese periodo, en lo que llevamos de año, han bajado las emisiones de CO2 del orden de un 7%, pero lo que tiene más importancia, además del efecto global, estaría centrado en la mejora de calidad del aire que están viviendo y que están teniendo nuestras ciudades. Y ahí tenéis simplemente una medida de dióxidos de nitrógeno. Ciudades como Barcelona, como Madrid, como la propia Sevilla, pues casi todas tienen una reducción y una mejora del 50%. Este es el objetivo que tienen que tener nuestras ciudades, pero claro, sin COVID, sin esa situación de pandemia. Como yo digo, nuestras ciudades tienen que evolucionar de un contexto orientado alrededor del mundo del automóvil, con ese caos, con ese desorden, hacia lo que vayan a ser las nuevas ciudades inspiradas precisamente en esa nueva Bauhaus europea. Sabéis que se está conmemorando el centenario, donde allá por 1919 tuviese un movimiento europeo, una cultura entre arquitectos, ingenieros, diseñadores, trabajaban conjuntamente para lo que pudiera ser ese nuevo modelo, ese nuevo ámbito de ciudad, ¿no? Y es un nuevo modelo de ciudad integradora, verde, donde se gana protagonismo en los espacios peatonales y fundamentalmente, y precisamente ese lanzamiento del nuevo Bauhaus se hizo en nuestra ciudad de forma remota por nuestro alcalde y el joint researchante, Miquel Landavaso, precisamente también muy involucrado con esta iniciativa desde la propia Cartuja a nivel europeo, buscando emplazamientos de referencia que puedan demostrar esta nueva forma de ciudad, esta nueva forma de los edificios, y bueno, donde la sostenibilidad tiene absolutamente un papel que motiva y que mueve a todo ese cambio y esa generación. Pues bien, hay un elemento importante que es el Smart Parking. Aquí lo que estáis viendo en la gráfica en la izquierda es una perspectiva de la Cartuja, de la isla, y ese parking es una actuación de interés estratégico para la ciudad, por supuesto para la Junta de Andalucía, que permitirá sobre todo reordenar los espacios dentro de la isla. Si la isla tiene que moverse hacia ese modelo de nuevo Bauhaus, aquí pues tendremos que hacer algo con los vehículos, cómo volver a reconectar todo mediante lanzadera, con un protagonismo mucho más hacia los vehículos ligeros y la peatonalización de la misma, como pudiera estar en el año 92, que necesariamente pasa por hacer de esa zona, esa zapata de hormigón que tenemos en la franja izquierda de la isla, pues de una evolución como la que estáis viendo. O sea, eso tiene este aspecto en este momento y deberá de albergar aproximadamente 8.000 vehículos en lo que pueda ser el aparcamiento que dé soporte y conectividad a seguir teniendo una entrada y un flujo de más de 27.000 vehículos diarios que tiene el recinto. En ese grupo de trabajo, y voy a pasar rápido por esta parte para centrarme más en la parte digital, se pretende sobre todo hacer actuaciones de dos tipos. Una relacionadas con el rediseño del parque en cuanto a hábitos e infraestructura y otro en lo que tiene que ver con el cambio de la movilidad. Y se están trabajando en esos diferentes grupos, en esa oficina técnica, como antes os mencionaba, en diferentes iniciativas que fundamentalmente tratan de reordenar la movilidad en la Cartuja, tanto en el ámbito municipal como en el ámbito de las empresas adheridas, pensando que además la movilidad como servicio podrá aparecer en diferentes formas, plataformas de no solo compartir esos vehículos, sean vehículos ligeros, vehículos mayores, donde hasta la movilidad autónoma va a aparecer, donde ya hemos tenido incluso iniciativas que viniendo desde Estados Unidos han hecho algún estudio, alguna exploración en el propio recinto de nuestra Cartuja. Instalación, por supuesto, de infraestructura. Es necesario tener sitios donde tengan esas bicicletas, esos puntos de recarga, esos patinetes famosos también que vienen a aparecer y que en resumen, lo podéis también ver aquí resumido, cuáles son las tareas que se han ido realizando durante este año de pandemia, que a pesar de las dificultades, pues no se ha parado esa maquinaria de ir moviendo, al menos en la parte
no presencial, pues todo lo que se puede haber hecho dentro del proyecto. Salto también al grupo de edificio. El grupo de edificio tiene dos mensajes claves que quisiera dejaros. El primero tiene que ver con la auditoría. O sea, es un edificio, es una isla donde queremos tener más de 50 edificios inteligentes. Esos edificios inteligentes parten por que la Agencia Andaluza de la Energía está realizando una auditoría no en el sentido de certificar, sino de identificar las oportunidades que tienen cada uno de esos edificios. Son más de 30 de esos 50 edificios inteligentes los que ya tienen hecho un análisis. Estamos basándonos en este nuevo indicador propuesto por la Comisión Europea, que es el Smart Readiness Indicator, que lo que pretende es medir no solo los aspectos energéticos, como pueden ser las certificaciones anteriores, sino también, y estáis viendo las verticales, pues la capacidad de flexibilidad, el confort. O sea, no vale que el edificio consuma poco porque la gente se muera de calor. O sea, tiene que estar medida la capacidad de confort, el autoconsumo, la salubridad y, por supuesto, tiene una parte tech, una parte digital, que es la que le va a dar ese plus adicional para considerar lo que son edificios inteligentes. Pues bien, en esa rueda de evolución hacia los edificios inteligentes, nosotros pasamos por entender que el edificio dentro de ese perímetro del proyecto es un recurso energético distribuido. Está dotado de capacidad de generar de forma propia y puede utilizar la flexibilidad de los excedentes. En esa línea, pues lo primero que se suele hacer en el proyecto es identificar el potencial con esas auditorías. El segundo elemento es hacerle una propuesta que podrá contratar con quien quiera. O sea que esto al final es el mercado y el precio el que manda, pero una vez identificado que el edificio tiene unas capacidades técnicas de ser más eficiente y albergar alguna potencia renovable fotovoltaica, fundamentalmente en modo autoconsumo, estaremos pasando a que el suministro ya esté preparado para tener prácticamente un 100% renovable y empezaremos a ver muchos edificios ya con ese grado de autoabastecimiento. Y no quedaría ahí. Estaríamos hablando que el reto pasa aún más allá y sedes como la de la propia Agencia Andaluza de la Energía están llamadas a que puedan ser edificios referentes como un edificio de consumo prácticamente nulo, donde su capacidad de producción equivalga prácticamente al 90% en cuanto a lo que puede ser su consumo anual, ¿no? Y por supuesto, no olvidemos que en algún momento en el proyecto, no lo voy a tratar ahora, estaremos encontrando en el almacenamiento, en el hidrógeno verde, elementos que puedan estar haciendo no solo una capacidad de lograr el balance neutro en emisiones, sino también la autosuficiencia energética plena, porque estemos además con capacidad de poder estar dando pasos de esa energía de las horas del día a las horas nocturnas. Pues bien, hay 52 entidades ya adheridas, como comentaba anteriormente. Las 30 mayores ya representan el 70% de la energía, con lo cual ahí es donde se está dando el pareto necesario para ir actuando. Por supuesto que las 600 instituciones que están presentes en la isla están llamadas a participar, pero el esfuerzo energético que tiene que tener tiene mucho más peso que lo hagamos sobre estas 30 instituciones, que ya estamos yéndonos casi al pareto. ¿Qué sacan estas instituciones de todo esto? Pues bueno, es un tema de responsabilidad, un tema de además de lograr los objetivos de desarrollo sostenible, que estén midiendo y reduciendo la propia huella de carbono. Por eso se está haciendo también mucha difusión con meetups asociados a la eficiencia energética, a los materiales avanzados. Estas son las dos que se han estado haciendo en estos últimos meses, invitando a hacer ya actuaciones de auditoría y digamos, en la medida de eficiencia energética, pero sobre todo estos planes van a llevarle a una reducción del coste, una reducción del consumo, una reducción y optimización de sus procesos, y en esas 30 o 31 caracterizaciones ya realizadas, pues se están haciendo actuaciones que cambian la climatización, que empieza a poner placas fotovoltaicas y bueno, y cada uno de esos usuarios empezará a ver cómo el proyecto le va ofreciendo ese acompañamiento para ir consiguiendo, con el asesoramiento, con las herramientas y con ofertas, por ejemplo, como la de iluminación, que hay dos entidades ofreciendo iluminación eficiente en estos momentos, pues que puedan estar asesorando y dando soluciones ya a las empresas adheridas. Pretende sobre todo obtener un esfuerzo sinérgico, un esfuerzo que vaya llevando a la isla a ese proceso de descarbonización que antes del 2025 nos hayamos convertido en ese referente. Y bueno, y entramos en la capa digital, ¿no?
la capa digital, me vais a perdonar si no utilizo correctamente los argumentos, ¿no? Pero sobre todo me voy a centrar en lo que se está haciendo, en esa primera capa que va de plataformas abiertas, de crear sobre la plataforma Fireware que tiene Telefónica en la isla, utilizando la norma ENOR como estandarización y elemento que permita la interoperabilidad, el que las APIs estén resolviendo que una aplicación pueda estar utilizando de esa capa de datos en abierto parte de la información utilizando esa plataforma Fireware y que, bueno, que nos vaya a dar esa capacidad de idioma compartido, idioma digital común. Pues bien, en el mundo de la sociedad digital y la sociedad eléctrica, yo quisiera hacer un poco el paralelismo, ¿no? Y cómo lo digital va a entrar en lo eléctrico también al mismo tiempo. Por un lado, sabéis de sobra que hay un reto de conectividad, de ampliación, de velocidad, de latencia, de conectividad de fibra óptica, que vaya a permitir una serie de conectividad con lo que son el mundo de los objetos, ¿no? El mundo de la conexión entre máquinas va a requerir de una nueva estructura de red, unas capacidades, digamos, de conectividad adicionales y diferentes. Pero nosotros, como eso lo trasladamos, son en verticales. Es necesariamente el pensar en que tenemos un aparcamiento, tenemos unos edificios, tenemos un transporte público, un privado. O sea, los diferentes elementos o soluciones verticales son las que van a ir generando esa nube, esa información añadida. Recordad que viene de ese origen de captación que puede estar desde un edificio inteligente hasta una farola en la calle. Va a ir generando ese data lake, ese lago de información donde una parte será pública y abierta y compartida, como para que en diferentes fases del proyecto vayamos sofisticando mucho más todo el modelo. Pasando de un modelo, digamos, manual, por decirlo manual dentro de lo digital, a semiautomático con rearmes que puedan hacer incluso hasta mucho más resilientes las propias redes que vamos a tener, incluso la eléctrica, en ese futuro y en ese momento. No quiero profundizar tampoco en este momento, pero filosofía de Open Data, plataformas y API bajo estándares, UNE. Por supuesto hay un problema de gobernanza, no lo digo problema en el sentido, sino una cuestión a resolver, cómo vamos a configurar toda esta solución, si va a ser exportable a cualquier otro territorio inteligente dentro del proyecto APIS que comentaba Pablo, Andalucía Territorios Inteligentes, pero esta es la filosofía de espíritu de Open Data, que es la única forma de atraer conocimiento nacional, conocimiento de emprendimiento. Plataformas muy potentes internacionales, americanas, están también muy cerca del proyecto, están observando y con enorme interés la posibilidad de adherirse también, haciendo una participación muy activa y seguro que en algún momento vais a tener unas noticias muy llamativas sobre este terreno, pero pasando y moviéndome quizás a la parte del entorno del Energy Cloud, nosotros a la Energy Cloud lo que le llamamos es la futura red, ¿no? Esa futura red inteligente va a verse como se ve acompañada por edificios que conectan con la red, el building to grid, transporte que conectan con la red, esa integración de DER, de recursos energéticos distribuidos, el Internet de la energía. Todo esto son unos conceptos que empezamos a manejar donde se mezclan los conceptos eléctricos con los conceptos de telecomunicaciones. Fijaros que hasta en ese ejemplo que ponía antes como sandbox, no deja de ser un transactive energy, donde dos edificios con una plataforma blockchain, con una microred, pueden estar haciendo cosas que hoy en día nuestro sistema no se permite o no existe, ¿no? Salvo que metamos ese modelo de sandbox que antes refería, ¿no? Donde la regulación abra un paréntesis, una oportunidad como para poner en práctica este tipo de conceptos. Pues bien, la visión que tiene de estructura de capas, esto es un elemento muy conocido por el colegio, nosotros lo estamos traduciendo a grupos de trabajo. Como comentaba también Pablo, muy apoyados por la Universidad de Sevilla, por la Cátedra Telefónica, mencionando desde Carlos León, Alberto, todo el grupo que está volcando su conocimiento y su esfuerzo en estos conceptuales de arquitectura, ciberseguridad, los estándares y ya las verticales de redes, movilidad y edificios, está siendo un aporte valiosísimo y generoso por parte de la universidad que también queremos seguir impulsando en algún modelo de financiación que nos vaya dando paso a la posibilidad de ir poniendo ya esto en físico, o sea, pasando de ese análisis de esa evolución a lo físico.
Y sin el ánimo de profundizar mucho, porque preferiría dar más tiempo a la discusión, estos son un poco os dejaré la presentación para que podáis profundizar en lo que está realizado y lo que está en curso en cada uno de estos squads. Se sigue una filosofía Agile por la oficina técnica que mantiene Endesa, pero que ya tenemos nuestro espacio en la plataforma Fireware y aquí estáis viendo pues, los diferentes logros e hitos que están teniendo esos diferentes grupos de trabajo que durante este año, y repito, de pandemia y de dificultades, pues no han dejado de trabajar. Yo por último, y dejar simplemente cuáles pueden ser las claves muy relacionadas con el colegio de telecomunicaciones que pueden estar relacionándose con el mundo Smart City y el proyecto eCity Sevilla. Por supuesto, esto acabará en la inteligencia artificial, o sea, la planificación, los algoritmos embebidos en las redes van a estar haciendo que esto en una fase 2 y fase 3 tengamos que estar hablando de estos elementos. Estos serán los próximos capítulos del eCity fase 2, ¿no? La sensorización ya es presente. La convocatoria de iluminación para lo que va a ser el recinto de Cartuja está diferenciada del resto de la ciudad, es decir, se va a hacer una licitación de farolas con una sensorización muy avanzada, no vamos a estar hablando de iluminación como en cualquier otra zona. Y eso junto con cualquiera de estos elementos que pueden estar apareciendo, sean de conectividad, sean del mundo de nuevos aplicativos como blockchain o lenguaje natural. O sea, simplemente quiero apuntar que los elementos disruptivos que van a estar presentes en ese futuro van a estar hablando de esto, ¿no? Yo no sé si estamos en una utopía, y esto ya que me sirva un poco como finalización de la disertación, ¿no? Si es utopía, distopía, esto vino a decir Buckminster Fuller, fue un ingeniero de principios de siglo, arquitecto también, padre de la eficiencia energética, porque fue uno de los creadores del concepto de eficiencia aplicada a los edificios, ¿no? En lo que hoy en día puede ser el megavatio, pero bueno, que lo que aquí se presenta es una carrera de relevo. O sea, ayer lo estuvimos visualizando, porque tuvimos en una reunión desde el alcalde hasta la consejera de fomento por temas que estaban relacionados con permisos, licitaciones, con lo que puedan estar en el ámbito público, pero pensemos que en esa carrera de relevo la colaboración público-privada es esencial. Esto no lo hace una empresa, no lo hace nadie en solitario. Esto no es tampoco de una empresa grande o de alguien que de repente descubra la pólvora. Esto es un proyecto ecosistémico, tiene que ser participativo y deciros que, bueno, que está abierto absolutamente a la participación. Ya el colegio lo hace en los grupos de trabajo, como Antonio también comentaba inicialmente, y bueno, y que aquí tenéis abierta un poco la ventana a ese futuro que a nosotros tanta ilusión nos está haciendo y nos está ofreciendo. Y nada más por mi parte. Muchas gracias hasta este momento, ¿no? Muchas gracias, Rafael. Fantástico. El proyecto la verdad es que es apasionante y contagia la ilusión que estáis poniendo todos los que participáis, porque la verdad es que es algo que es precioso y que es futuro y que cada vez tiene que ser más realidad, ¿no? O sea, parece que cuando estamos pensando en fechas como 2040, 2050, es algo que queda muy lejano, pero realmente todos los pasos hay que darlos ya. Y bueno, pues se ve que estamos en la línea y estamos en el camino adecuado. A continuación, si queréis, tenemos tiempo todavía para transmitir, os robamos un poco más de tiempo, Rafael y Pablo, y si queréis transmitirlo a cualquiera de los asistentes, a cualquier comentario o cualquier duda, incluso veo que está también con nosotros Luis Pérez, si quiere intervenir como parte activa del proyecto también, ¿no? Como director del parque tecnológico. Bueno, pues los micrófonos podéis abrirlo cuando queráis y si queréis pasamos a una ronda de cuestiones, una ronda de preguntas breves. Bueno, pues yo buenos días a todos, como me mencionas, como me están mencionando, es que yo solo puedo decir maravillas, ¿no?, del proyecto. Yo llevo con Rafa, con la propia consejería y con todos los implicados en el proyecto trabajando ya bastantes años, más de 2, y yo siempre lo he defendido. Este es el proyecto más transformador, más ilusionante que ha sufrido la isla de la Cartuja y el Parque Científico y Tecnológico prácticamente desde la Expo, ¿no? Adelantándonos en tantos años como se han quedado patentes en lo que debe ser el futuro que debemos dejarle nosotros a la siguiente generación.
Y bueno, siempre hemos defendido que Cartuja es un parque científico y tecnológico con unas características ventajosas en cuanto a que es un parque urbano que está muy cerca de la ciudad, que es muy aprovechable, que es un entorno levemente aislado de la ciudad, por lo tanto muy fácilmente monitorizable. Es decir, todos son ventajas y desde luego para nosotros es un orgullo, una ilusión y es el proyecto en el que estamos volcando el mayor de nuestros esfuerzos para que en el 2025 esta ciudad, que ya está empezando a estarlo, esté aún más orgullosa del parque científico y tecnológico que tiene. Yo no me quiero extender mucho porque yo creo que Rafa lo ha explicado todo el proyecto, yo solo me sumo, aplaudo la iniciativa, la estoy disfrutando y espero seguirla disfrutando en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Perdona por el asalto, que no estaba previsto ni nada. Disculpa. Si queréis cualquier cuestión, por favor, adelante. Sí, Rafa, enhorabuena por la presentación, magnífica. Yo tengo una pequeña reflexión. Cuando iniciaste la idea, todavía el tema de la pandemia estaba, bueno, no se podía ni imaginar, ¿no? Y te coge este tema justo en el desarrollo del proyecto. La verdad es que, aparte, digamos, de los problemas que ha creado desde el punto de vista sanitario y sobre todo las personas que han fallecido, yo creo que tenemos que aprender bastante en el desarrollo, digamos, de la nueva sociedad, porque hay una cuestión, el teletrabajo ha venido para quedarse, aunque es un tema que se viene hablando desde hace muchísimos años, no se había puesto en marcha y la necesidad ha hecho la virtud de que el teletrabajo sea una auténtica realidad y que efectivamente se está demostrando que incluso aumenta la productividad de los trabajadores, cosa que parecía un poco, digamos, exótico, ¿no? Entonces, eso por una parte también va a beneficiar mucho el que la gente ya no se plantee vivir en ciudades, porque aparte de que el que está de alquiler, los alquileres son carísimos, está claro que si tiene facilidades de comunicación en el extrarradio de la ciudad, se va a ir afuera. Con lo cual va a disminuir lo que tú comentabas en lo que se ha visto de la reducción de las emisiones, porque efectivamente la movilidad en un momento determinado quedó desaparecida. Esto beneficiará lo que hasta ahora se ha llamado la España vaciada, porque mucha gente se está planteando irse a pueblos pequeños. Ahora, es fundamental que tengan una magnífica comunicación para que puedan hacer el desarrollo ese teletrabajo. Pero es más, porque ya se está hablando de que en el resto de Europa, como el teletrabajo ha venido para quedarse, dice, oye, ¿y por qué no me voy a trabajar a España? Con lo cual podríamos tener ya no un turismo de salud como estamos disfrutando en la Costa del Sol, sino que se va a venir gente a trabajar desde aquí, pues desde otros países. Con lo cual, yo creo que eso de alguna manera tiene que influir en el desarrollo futuro, en la extrapolación. No va a influir en el proyecto de Cartuja en sí, porque lo tenéis bastante diseñado y se va a llevar a cabo, pero en lo que es la extrapolación del proyecto a otros sitios, sí tendrá que tener en cuenta estas cosas. No sé qué es lo que tú opinas sobre eso. Bueno, que hay quien se va hasta Marbella, ¿no? Con ese argumento a pasar su gran parte del año, ¿no? Pero mira, yo quería compartir contigo primero, esto al final tiene bastante que ver con la estrategia de cómo ir abundando en esto y no esperar a que surja de forma espontánea, ¿no? El que se haya planteado en un parque científico-tecnológico, donde tiene, como hemos dicho, dice, mira, lo primero que tiene es muy acotado, que es un entorno empresarial, científico, tecnológico y de instituciones públicas, ¿no? Y universidades. Eso simplifica enormemente la interlocución a la hora de llevarlo a la práctica, porque el objetivo final es que esto sea el modelo de ciudad completa, ¿no? Donde ya intervienes en la parte residencial, en la parte, digamos, más compleja de ir transformando, ¿no? Entonces, la idea que tenemos de ir haciendo proyectos de esta idea, de esta iniciativa, empezando por este tipo de entornos empresariales, científicos, tecnológicos, es buscando ese efecto expansión, también al mismo tiempo efecto llamada, porque cuando tú tengas este proyecto funcionando, yo como digo a Luis Pérez, que le va a faltar sitios para traer a gente queriendo trabajar en un entorno descarbonizado 100% de ciudades futuras, o sea que vas a ofrecer también un terreno que además de lo que ya ofrecía España y nuestra tierra en cuanto a clima,
pues le estás dando de tecnología y de futuro y de vanguardia, pues una componente mucho más importante. Es decir, tú tienes no solo un equipamiento de un entorno, sino una visión industrial de transformación de todo lo que es ese reto futuro. Y lo que tú comentas, la descentralización, pues tendrás que ir abordando seguramente en pequeños entornos del mismo tipo. O sea, el mundo rural no tiene por qué tener mucho menos, al contrario, ofrecerá cosas diferentes, siempre y cuando esté dotado de las tecnologías necesarias como para que no baje esa productividad que tú bien muestras que sube, ¿no? O sea, si tú tienes una buena red de fibra óptica, como la que tenemos en nuestro país, o tienes unas buenas infraestructuras energéticas ya sostenibles, ya renovadas, o sea, vas a encontrar el atractivo que ya hoy puede tener para más de 80 millones de turistas que hoy en día van de paso a que se convierta también en un espacio de trabajo, ¿no? Te sorprendería que entre los asistentes, no quiero desvelar, tenemos algunos buenos amigos compartidos que están en ese lado de cruzar del Atlántico para acá, ¿no? Hasta ahí puedo leer. Sí, no, estamos de acuerdo. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguien? Bueno, pues perfecto. Pues muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Comentaros como cierre, bueno, pues que el evento ha sido grabado, lo publicaremos en redes sociales por si queréis enviar la información para que alguien tenga la oportunidad de verlo en otro momento. Invitaros también a los próximos eventos que vamos a realizar. En marzo tenemos previsto un evento sobre derecho digital y otro que versará sobre eSports y economía digital, que bueno, estamos pendientes de cerrar y concretar un poco la fecha, pero se intentará que sea en marzo. Y nada, desde el Colegio de Ingenieros, pues, transmitir nuestra gratitud, agradecimiento máximo a Pablo Cortés, a Rafael Sánchez por haber estado con nosotros esta mañana y por habernos iluminado sobre todo lo que hemos podido ver y aprender hoy. Muchas gracias a todos y buenos días. Muchas gracias, José Carlos.